El día de hoy estaremos hablando sobre el periodismo digital, para lo cual vamos a dar la bienvenida al licenciado Carlos Mendieta, quien nos va a ampliar mucho más la información sobre el periodismo digital. Licenciado, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y aquí estamos prestos para compartir lo que ustedes requieran. Bueno, hablar del periodismo es muy complejo, pero vayamos avanzando. Claro que sí. Sé que es muy complejo, pero vamos a intentar hacer que todos allá en casita nos pongan atención y también entiendan. Para comenzar, licenciado, ¿qué es el periodismo digital? Bueno, a ver, tendríamos que diferenciar los dos, ¿no? El periodismo convencional, que es la matriz, diríamos, de las experiencias que hasta ahora se ha ido desarrollando. Y en este último tiempo, evidentemente, ya hemos ingresado al periodismo digital. Pero el periodismo convencional o tradicional, pues tenía sus propias características y la definición era que era una actividad donde hombres y mujeres que trabajan en los medios de comunicación van a recoger información, lo procesan, lo redactan y ahí está la diferencia, por ejemplo, con el periodismo digital, que en el convencional el periódico en sí implicaba plasmar todos tus datos, la información en papel, ¿no? Hoy en día ya no ocurre eso, que vamos a hablar un poquito más sobre el periodismo digital. Entonces el periodismo convencional o tradicional pues se caracteriza por eso que tenías que escribir, y ahí estaban los primeros periódicos que teníamos acá en La Paz, en el país, en América Latina y en el mundo también, ¿no? Todos eran con las rotativas, tenía que llevar el periodista a su redacción, redactar, primero recoger un hecho noticioso en un contexto social, en una ciudad, en un barrio, en un distrito, y entonces eso sí, y dependía mucho, ¿no? Porque tenías que evaluar también qué era noticia en el momento. Entonces, pero todo se genera en el contexto social donde vivimos, ¿no? Y eso tenía que recoger el periodista, llevarlo, procesarlo y además presentar era todo un equipo en ese entonces, presentar al jefe de prensa y al de redacción tenía que pasar un filtro y recién publicarlo la nota. Hoy en día con el periodismo digital ya no es eso, ¿no? El periodismo digital ya ha facilitado muchísimo. Uno, por ejemplo, que ya no utilizamos papel, no estamos utilizando el papel y entonces lo que estamos haciendo es justamente ingresar a lo digital, que después de la pandemia esto se ha agravado rápido, ha crecido, ha avanzado muchísimo. Muchos datos de los periódicos que han cerrado últimamente, entre ellos Página 7, es que hasta ese entonces todavía se consumía, existían población que compraba un periódico. Hoy en día, ¿no? Ya los jóvenes y desde la pandemia ya estamos recurriendo todo al periodismo digital, que nos ofrece obviamente todo lo que tenemos ahí en lo virtual, ¿no? Entonces ahí está un poco la diferencia. Ahora, la misma pregunta que tú me estás haciendo es una actividad también donde se organiza cómo recoger la información. Y en este caso ya ni siquiera tienes que ir a tu fuente, no tienes que ir a las calles en muchos casos para recoger información. Lo que vas a hacer es rastrear en la web y ahí tienes cualquier cantidad de información, ¿no? E incluso desde las instituciones oficiales, municipios, gobernaciones o ministerios que generan información, datos, te envían, te llega cualquier cantidad de información, te incorporan como periodista en un grupo de WhatsApp y por ello te van enviando videos, fotografía, texto, y ahí está un elemento importante que es multimedia, el periodismo digital. Tienes gráficos, tienes imágenes, fotografía, tienes audiovisual y tienes, si quieres, audio nomás también. Entonces, como verás, y hay una diferencia y es mucho más rápido. Por ejemplo, tú con solo hacer un clic ya tienes la información que tú estás buscando. Puedes segmentar incluso deportivo, cultural, dependiendo qué te interesa a ti como
consumidor o como periodista también, ¿no? Entonces, recientemente hemos estado en un encuentro de periodismo, hablando del periodismo digital, y allá se comentaba que lo que está faltando es el tema del tratamiento de la información. No hay seriedad en el tratamiento de la información con lo que se hacía hasta hace poco tiempo atrás, ¿no? Y entonces no se profundiza, no se investiga. Si me llega cualquier cantidad de información, solamente jalamos, lo colocamos en nuestro portal y ya estamos. Si tienes un periódico digital, ya tienes la información ahí como tú quieres, pero no haces investigación, no rastreas, y entre ellos a veces el riesgo grande que está provocando es que puedas caer en la noticia falsa, por ejemplo. Entonces son temas que seguramente hay que seguir analizando, pero de todos modos ahí está un poco la diferencia entre el periodismo de antes, el periodismo tradicional o convencional, con el periodismo digital. Obviamente que el periodismo digital es mucho más rápido, puedes hacer transmisiones en vivo, la inmediatez está rápido, porque eso es la gran ventaja. No tienes que manejar todo un aparataje, por ejemplo, para transmitir en vivo por televisión nomás, porque estamos hablando de televisión, ¿no? De radio, televisión y periódicos anteriormente. Hoy en día se ha incorporado el internet. Entonces, para transmisiones en vivo, por ejemplo, tenías que llevar todo un coche y una maraña de cables y un equipo que te tenía que trabajar, mandar la señal, todo ello. Era totalmente complicado. Pero hoy en día no ocurre eso, y tú vas a compañeros, amigos y muchos jóvenes en particular, con su celular, ya están al aire, transmitiendo en vivo. El streaming, por ejemplo, es una de las características que con el periodismo digital seguramente ha ido creciendo muchísimo en vivo, y pues son estos cambios que estamos viviendo actualmente. Y repito, uno de los colegas periodistas reclamaba que hay que profundizar en el tratamiento de la información, hay que hacer investigación también, y seguramente, claro, que nos pone ahora en aprietos o en apuros, porque como es tan rápido, ya no te permite redactar, digamos, en forma adecuada. Y antes tenías, porque salía la noticia, hoy generabas la noticia, tenías sobre un hecho una marcha, digamos, redactabas y al día siguiente salía. Tenías buen tiempo para revisar, para redactar, lo que no ocurre hoy. Si queremos la inmediatez, no te da tiempo, apenas te da tiempo para editar seguramente y mejorar el audio o una foto, una imagen, y eso es lo que está pasando con el periodismo digital. Y ese es también un desafío para las universidades, que están formando a los nuevos jóvenes en este campo tan importante como es el periodismo, ¿no? Porque el periodismo puede impulsar al desarrollo si está bien hecho, o puede también frenarte, estancarte, o tal vez llevarte al retroceso también. Eso es lo que está pasando hoy en día, por lo menos desde mi mirada y la experiencia que tenemos, y hemos entrado, sí o sí hemos tenido que entrar, seguirles a ustedes jóvenes para hacer periodismo digital. Acá, por ejemplo, en PITV tenemos nosotros un programa que de alguna forma estamos haciendo también periodismo, pero también tomando en cuenta estas otras opciones que nos da el periodismo en sí, ¿no? Entonces, pero ahí estamos, hay que complementar, tiene muchos recursos muy valiosos para aprovechar. Puedes redactar, antes tenías que tener, incluso los más antiguos periodistas hacían redacción en máquinas de escribir, te equivocabas, estabas frito, tenías que nuevamente hacer. Hoy en día no, clic, haces control C, control B, puedes organizar nuevamente tu nota. Entonces esas ventajas son las que se está viendo hoy en día. Bastante importante lo que nos comenta, y más aún recalco lo que usted nos decía, el tema de la redacción. Actualmente en los medios digitales cualquiera agarra y sube la información como tal, pero antes a nosotros, bueno, a mí me enseñaron que tenemos que tener un cierto orden. El cierto orden es para también captar y narrar los hechos de una manera ordenada, para que el televidente o incluso la persona que está leyendo, en el caso de la prensa, pueda tener un contexto de lo que está viviendo, se está viviendo en algún lugar. ¿Usted cree que poco a poco este nivel de redacción en tema de comunicación digital se está perdiendo bastante?
El tratamiento de la información, sí, yo creo, por eso es un desafío, creo, también, porque si bien antes la redacción era muy larga, tenía una nota, varios cuerpos, ¿no es cierto? Hoy en día no, un lead y varios cuerpos, hoy en día no, es que la gente ya no lee, por ejemplo. Esa es una ventaja y desventaja, diríamos, también, porque te está pidiendo también, porque estas sociedades modernas, todos andamos apurados, ¿no? Está rápido, ¿no? Y tienes que tener título y ya nomás un pequeño cuerpo de contenido y listo, la gente no te lee más, ¿no? Y esa es una gran desventaja, pero también uno entiende por los tiempos en el que vivimos, ¿no? Todos ajetreados, correteando por aquí, por allá, y el estrés. Entonces, si es algo novedoso, por ejemplo, sí, seguramente uno puede tener esta opción, digamos, de profundizar. Y va a depender mucho de los géneros periodísticos en el que estamos involucrados también, ¿no ve? Entonces, y eso implica, por ejemplo, un reportaje. Un reportaje no te da cuerpo para un párrafo, digamos, y un lead, un encabezado, sino tienes que profundizar, digamos, ¿no? Entonces, son narrativas que seguramente, pero hay que jugarlas de otra manera. Y eso demanda hacer un análisis de cómo estamos ahora, hoy en día, haciendo el periodismo digital. Además, ¿qué nos requiere? Y eso son las audiencias y los públicos que nos van a leer. Y ahí tenemos a mucha gente. Y si haces un sondeo a la gente, ¿cuántos leen realmente? Teniendo incluso esta gran posibilidad de tener tu periódico, todo, no solo periódico, puedes tener todos los periódicos del mundo en tu celular, ¿no ve? Si yo entro en este momento, por ejemplo, estaba rastreando de que en Bolivia, La Paz, Tarija tiene 19 periódicos, así, de acuerdo a mi análisis, y La Paz está con 17 periódicos y todos han ingresado, han saltado, por ejemplo, a lo digital. Antes, si bien publicaba en la esquina, el canillita que te vendía en el puesto de periódico La Razón, El Diario y todos los periódicos, hoy la mayoría ya no va a comprar, si no tienes ahí, pero tienes todos los periódicos tienes ahí. Entonces son esos temas que hay que seguir profundizando y qué bien que con este programa vayan hablando, hay que invitar a más gente a que venga, cuenten experiencias de cómo está, porque lo multimedia, por ejemplo, te implica varios, redactar imágenes, audiovisuales, por ejemplo, todo ello va complementado y además no solamente se queda con la redacción y te manda a unos links que te dice, quieres ir a la fuente principal, te manda a eso y entonces lo digital, esa gran ventaja tiene, puedes ir incluso a tu fuente principal, a quién había sido, ¿no? Entonces puedes complementar con otra información también, ¿no?